Ella solo lo vislumbró durante 3 segundos. Una mujer, con manos verdes y enguantadas, levantadas en terror silencioso, estrangulada ante sus ojos cuando pasaban 2 trenes. Sin cuerpo, sin nombre, sin informe. Pero la señorita Marple lo sabía. Cuando la verdad pasa tan rápido, rara vez desaparece sin dejar sangre en las vías. En la quietud de una mañana de St. Mary, mientras el sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje, y el té se enfriaba muy ligeramente en su taza, la señorita Marple se sentó con sus agujas de tejer descansando en su regazo. La llegada del post, tan a menudo compuesta por circulares o pequeñas notas del vicariato, trajo en esta ocasión un sobre de naturaleza diferente, más firme en papel, desconocido en la letra, y con el guión claramente vertical de una antigua amante escolar. Era de la señorita Wilhelmina Klee, una vez de Hatfield House, ahora retirada a un establecimiento de internado en Ealing. Los ojos de la señorita Marple se estrecharon ligeramente, en reconocimiento. Wilhelmina siempre había sido una mujer de mente seria, escrupulosa a una falla, con un recuerdo entrenado a precisión, y una forma que no se abundaba sin sentido. Que ella escribiera en absoluto, y en ese tono, urgente, personal, y sobre todo inalcanzablemente inseguro, era suficiente para llamar la atención. La carta, aunque ordenada en forma, tenía el peso de una conciencia inestable. La señorita Klee afirmaba que había presenciado un asesinato, nada menos, desde la ventana de un carruaje ferroviario. Una mujer, escribió, había sido violentamente estrangulada ante sus propios ojos, mientras 2 trenes pasaban en direcciones opuestas. Habían sido las 11:45, de Paddington Green, y la vista, aunque breve, la había dejado conmocionada. La señorita Marple dobló la carta lentamente, el ritmo de su respiración ininterrumpido. Luego, recogió su tejido una vez más, murmurando: la gente rara vez imagina la violencia con tanta claridad, a menos, por supuesto, que realmente lo hayan visto. El tren había pasado en una repentina carrera de vapor y velocidad, pero la señorita Klee, sentada junto a la ventana con su bordado descansando sobre sus rodillas, había visto un vistazo que no la dejaría. Un compartimento, segundo, con una puerta abierta, había mostrado 2 figuras en una silueta afilada, una mujer con manos enguantadas levantadas en terror, y otra, más alta, más amplia, inclinada con una fuerza inconfundible. El momento no había durado más de 3 segundos, pero la impresión se había grabado con la claridad de una memoria enraizada durante mucho tiempo. Lo había escrito de inmediato, tal como era su naturaleza, señalando el número de transporte y el mileposto aproximado. Cuando llegó a su destino, lo informó con calma, pero con firmeza, a las autoridades ferroviarias. Hubo escepticismo, por supuesto. Una dama de sus años, implicaron, podría haber confundido sombras con sustancia. Pero la señorita Klee no lo había confundido. Había visto el pánico en los ojos de la mujer, y el color de su bufanda, seda verde, se destacaba contra la tapicería opaca. La señorita Marple consideró este detalle con interés. Una mujer en verde, pánico, presión, sin cuerpo, solo un momento. Pero los momentos, en la experiencia de la señorita Marple, a menudo eran donde la verdad decidía esconderse. En Paddington, el tren había llegado sin demora, y ciertamente, sin incidentes. No había habido alarma, ni pasajeros faltantes, ni informes de perturbaciones. El personal del ferrocarril había llevado a cabo lo que calificó como una inspección ligera de los carruajes, que equivalía, la señorita Klee señaló con toda su vida, a no más que una mirada superficial por las ventanas y una verificación perfunctoria del corredor. El compartimento que ella había identificado ya había sido barrido cuando alguien pensó en buscarlo. No hubo signos de una lucha, ni una mujer en verde entre los pasajeros que desembarcaron. No quedó bolso, sin tela desgarrada, sin gritos de ayuda. Simplemente, un compartimento limpio, y la certeza de una mujer. La policía, cuando se involucró, aunque lo hizo con un aire de indulgencia más que de preocupación, sugirió que podría haber sido la disputa de un amante, o un reflejo mal iluminado, confundido con violencia. Cuando la señorita Klee insistió en lo contrario, recomendaron descanso. Y así, como tantas cosas incómodas, el asunto fue dejado a un lado.
Pero no para la señorita Marple, porque ella había sabido durante mucho tiempo que cuando una cosa se descarta demasiado rápidamente, a menudo es porque alguien desea que desaparezca por completo. Lo que más golpeó a la señorita Marple, mientras trazaba su dedo ligeramente sobre la ruta que debía haber tomado el 1145, fue una cierta curva de pista, casi olvidada en los mapas modernos, una que pasaba frente a la antigua finca de Fortescue. Una vez, había habido un revestimiento privado allí, usado hace mucho tiempo, cuando los Fortescue estaban en el apogeo de su esplendor social, y consideraban impensable viajar en un compartimento compartido. La señorita Marple recordaba a la familia lo suficientemente bien. Había conocido a Lady Fortescue una vez, en una feria de jardín en 1911. Imperiosa y orgullosa, Lady Fortescue tenía poca paciencia para la charla intrascendente de mujeres como la señorita Marple, pero los chismes fluían libremente en los círculos de la aldea, y los Fortescue nunca estaban sin su parte. Edward, el hijo, se había casado tarde, y algo por debajo de la expectativa, se decía, mientras que el propio Lord Fortescue se había retirado de la vida pública, con rumores de malas inversiones y vergüenza privada girando sobre él. Aún así, la finca estaba reducida, ciertamente, pero intacta. La señorita Marple volvió a mirar la carta de la señorita Cle. El revestimiento no se había utilizado en años, pero una mujer en verde había desaparecido de un tren al pasar esa misma curva. Eso no era una coincidencia. Esa era la dirección. La señorita Marple, aunque nunca para imponer, podría presentarse de tal manera que negarla parecería desagradable. Y así fue que una carta delicadamente redactada, llena de bromas sobre rosales y recuerdos de largos almuerzos, le trajo una invitación a Fortescue Hall. No fue una invitación cálida, ni ansiosa, pero era aceptable. Lady Fortescue, después de todo, seguía siendo una mujer de tradición. El salón, cuando llegó la señorita Marple, llevaba todas las marcas de un declive gentil. La unidad de grava ya no estaba nivelada. Las persianas necesitaban pintura, y el aire en el interior sostenía la leve amargura del polvo, perturbada solo ocasionalmente. Lady Fortescue se sentaba en una silla alada junto a la chimenea, orgullosa aún, pero con un torno alrededor de la boca que hablaba de manejo constante, de apariencias, de memoria, de propiedad. Edward, introducido puntualmente, era distante. Su apretón de manos, frío. Su esposa Vivian ofreció té, y una sonrisa de disculpa que temblaba ligeramente en las comisuras. La señorita Marple no mencionó trenes, ni mujeres en verde. Ella habló, en cambio, de jardines de rosas, y de la dificultad de encontrar ayuda confiable. Pero sus ojos, debajo de los párpados de medio cerrar, observaron todo. La habitación estaba llena de silencio, pero no de paz. Y en una esquina, una fotografía desvaída se había vuelto boca abajo. Fue durante una caminata tranquila, en el jardín cubierto de vegetación, que la señorita Marple encontró la oportunidad de una conversación, no destinada a ser escuchada. Una joven criada, nueva en servicio, pero lo suficientemente sabia como para saber cuando la bondad no tenía motivo, permanecía cerca del borde de la banda, tirando de las malas hierbas que no la molestaban en lo más mínimo. La señorita Marple, detenida con una facilidad deliberada, comentó la soledad de las grandes casas y las cosas de las que uno no hablaba en los salones. La criada, mirando como si los rododendros pudieran escucharla, habló con voz baja. Había una niña, dijo, hace años, trabajó aquí, y luego no. La señorita Marple no presionó. Ella dejó que el silencio llenara el espacio, y la criada continuó. Dicen que se fue, añadió, pero nadie la vio irse, y nadie volvió a decir su nombre. Un petirrojo chirrió cerca, indiferente. La señorita Marple miró hacia los antiguos setos, y la vieja piedra de gas al borde del camino del jardín. La criada volvió a su tarea, sus labios ahora firmemente cerrados. La señorita Marple entró, sus pasos ligeros, pero su mente se movía lentamente, como las manecillas de un largo reloj de cuerda, acercándose cada vez más a una hora que nadie deseaba recordar. Fortescue Hall se presentaba con la cansada dignidad de una casa que alguna vez había importado. La llegada de la señorita Marple, sin prisas y sin ostentación,
fue recibida con ese tipo de gracia que se extiende a un recuerdo no invitado. La grava crujía bajo las ruedas del carruaje, que alguna vez había llevado mejores visitantes en mejores días. Los escalones delanteros llevaban el brillo opaco de la piedra, sin tocar por un esmalte adecuado. El lacayo, demasiado joven para ese puesto y mal entrenado, abrió la puerta sin ceremonia. Era Graves, el mayordomo, quien aún llevaba el peso de la dignidad del hogar. Ahora, aunque su paso se había vuelto más pesado, y el esmalte de sus zapatos ya no brillaba con convicción, dentro, el aire estaba grueso con la lenta acumulación del silencio. No sonaban relojes. No se oía el pianoforte. La sala a la que se mostró a la señorita Marple estaba cubierta en damasco, y silencio. Sin embargo, los ojos de la señorita Marple, sin pretensiones, no se perdieron nada. La alfombra, una vez Aubusson, se había desvanecido en tonos pasteles apagados. Una grieta sobre la repisa de la chimenea había sido oculta por una pintura al óleo polvorienta. Su sujeto, un sabueso junto a una jaula de pájaros rota, inquietantemente apto. Ella no comentó sobre el declive. Eso habría sido de mal gusto, pero lo sintió, como se siente la podredumbre lenta detrás de una chapa fina. Y aunque Lady Fortescue aún no estaba presente, la señorita Marple ya sentía la forma de un hogar en retirada, retirada de la sociedad, de las preguntas, tal vez incluso, de la memoria misma. Lady Fortescue entró en la habitación con el equilibrio de alguien que creía que los modales eran un sustituto de la calidez. Saludó a la señorita Marple con un leve gesto que no sugería sorpresa, ni deleite, simplemente resistencia. Su voz, cuando hablaba, retenía los tonos cortantes de una generación anterior, aunque la edad había tallado paréntesis profundos alrededor de su boca. Se sentó con la postura del mando, pero las manos, dobladas en su regazo, temblaban débilmente. Lord Fortescue no apareció, y cuando la señorita Marple preguntó por su salud, le respondieron, demasiado rápido, que tomaba la mayor parte de su descanso en el estudio, como correspondía a un hombre de disposición seria. Las palabras no eran crueles, pero llevaban una finalidad. No sería perturbado. Edward Fortescue apareció a continuación. Era alto, con una tez demasiado pálida para sus años, y una inquietud en la mandíbula, que traicionaba un apretón contenido. Su saludo fue civil, pero distante. No preguntó por el viaje de la señorita Marple, ni permaneció mucho tiempo. Algo en la habitación parecía inquietarlo. O tal vez alguien. Vivian, su esposa, llegó unos minutos más tarde. Su belleza era de un tipo delicado, casi translúcido, como flores prensadas olvidadas entre páginas. Sonrió demasiado pronto, y demasiado ampliamente. Su mirada cambiaba con la inquietud de alguien que espera que algo se caiga. La señorita Marple observaba, agradablemente silenciosa. No eran las palabras lo que importaban allí, sino los espacios entre ellas. Los Fortescue eran una familia que se doblaba sobre sí misma. Y había algo debajo, que no deseaban perturbar. Se había superado el té, servido en porcelana que llevaba las tenues telarañas del tiempo. La señorita Marple dejó que la conversación se desviara, como un bote liberado de sus amarres. Habló suavemente de ferrocarriles, de los cambios en los horarios, y de cómo la nueva línea express había hecho tristemente obsoletas ciertas vías secundarias. Reflexionó en voz alta, casualmente, como por curiosidad inactiva, que el tren que pasaba cerca de la finca de Fortescue había tenido una parada, antiguamente, ¿verdad? Lady Fortescue, que hasta ese momento había mantenido la expresión de una mujer endurecida por la compañía educada, se detuvo. Su cucharilla tintineó una vez, contra el platillo. Luego, en un tono rápido y frágil, respondió: el revestimiento no ha estado en uso desde hace décadas. Tales comodidades se volvieron innecesarias. El vagón que una vez estuvo allí fue retirado, o desmantelado, hace mucho tiempo. La señorita Marple inclinó la cabeza, como si el asunto no tuviera ningún significado especial. Sin embargo, notó cómo los ojos de Vivian bajaron, justo al oír la palabra vagón. Y cómo Edward, aunque silencioso, cambió muy ligeramente en su asiento. Era el tipo de reacción que no se pretende dar. El cuerpo traiciona lo que la lengua no dirá. Más tarde, mientras la señorita Marple esperaba a que le trajeran su abrigo,
Se encontró una vez más con Graves. El mayordomo, siempre apropiado, se mantenía a una distancia respetuosa. La señorita Marple, fingiendo la necesidad de apoyarse contra una pequeña mesa del vestíbulo, comentó cuán grandioso debía haber sido el patrimonio en su día. ¡Qué encantador!, dijo con una sonrisa leve, tener un vagón de tren privado a disposición de uno. Graves inclinó la cabeza respetuosamente, pero hubo una leve vacilación, un retraso casi imperceptible antes de hablar, como si un cajón olvidado se cerrara demasiado tarde. Respondió que el vagón había sido vendido hace muchos años, creía. Su voz no tenía la confianza de la memoria, sino la precaución de la invención. La señorita Marple notó como sus manos, descansando a los costados, se apretaron una sola vez, y luego volvieron a la quietud. Preguntó, en un tono de interés suave. ¿El vagón fue bien utilizado? Graves se inclinó levemente. Por la generación anterior, señora. No se habla mucho de eso ahora. No puede, reflexionó la señorita Marple. Pero no se habla. Había historia enterrada en el silencio, y Graves lo sabía. Pero los mayordomos, los verdaderos, no cavan, ni divulgan. Ellos guardan. Al día siguiente, la señorita Marple visitó la rectoría, donde la esposa del vicario sirvió el té con la vaga vergüenza de quien preferiría que su porcelana no se tocara. Ella había conocido a los Fortescue desde antes de la guerra, ambas guerras, de hecho, y aunque profesaba poco interés en el escándalo, tenía el conocimiento de las desgracias pasadas, con el mismo cuidado con que limpiaba el encaje de una reliquia. Sobre pastel de semillas y pequeños sorbos, la señorita Marple preguntó, delicadamente, por supuesto. Inquirió sobre los hijos de los Fortescue. Expresó sorpresa de que Edward no hubiera tenido hermanos. La esposa del vicario giró. Luego se detuvo. Una vez hubo otra, dijo por fin, aunque, si era sobrina, pupila, o algo intermedio, no estaba del todo claro. Era joven, muy bonita, aficionada a la poesía, y a montar sola. Todo era bastante dramático. La señorita Marple dejó que el silencio permaneciera. Y finalmente, como hacen tales silencios, se llenó. Ella desapareció, dijo la esposa del vicario. Había historias, por supuesto, que se había enamorado de alguien inapropiado, que se había ido al extranjero, en desgracia. Algunos dijeron que tuvo un hijo. Y luego, en un tono más tranquilo, agregó. Lady Fortescue insistió en que se fue voluntariamente, pero ninguno de nosotros la volvió a ver. La señorita Marple asintió, los ojos bajados. En su experiencia, las desapariciones rara vez ocurrían sin arreglos, y los arreglos, particularmente los hechos por familias viejas, tenían una forma de deshonrar, a distancia. Al salir, una breve desviación por el corredor llevó a la señorita Marple más allá de una pared colgada de fotografías enmarcadas, algunas orgullosas, otras desvanecidas por el tiempo y el desinterés. Estaba allí, entre una serie de retratos familiares en monturas plateadas, donde su ojo captó una ausencia peculiar. Un cuadro, más pequeño que el resto, mostraba una fotografía claramente desgarrada. Una mujer joven estaba de pie al borde de un jardín, su sombrero de sol en una mano, y un libro en la otra. Pero alguien más estaba parado a su lado, una vez. La parte derecha de la fotografía se había eliminado limpiamente, dejando solo una astilla de brazo, y la sugerencia de otra figura. La señorita Marple no demoró. Contempló la imagen como quien contempla una pintura, silenciosa, compuesta, y cuidadosamente seleccionada para ocultar. Más tarde, mientras se sentaba tejiendo en su propio salón, sus pensamientos volvieron a la fotografía, y al espacio vacío donde había estado un rostro. Ella sabía que ese tipo de eliminación no hablaba de error, sino de intención. La gente desaparece, sí, pero también los recuerdos, a menudo con ayuda. Y cuando el esfuerzo por borrar se vuelve tan deliberado, uno debe preguntarse no solo quién, sino por qué. Y, sobre todo, ¿qué queda aún, que amenaza la paz de aquellos que se esforzaron tanto por olvidar? Fue a raíz de un servicio dominical, cuando el pueblo respiraba un poco más fácilmente y la conversación se convertía en ruibarbo y pizarras de techo, que la señorita Marple escuchó sobre la niña, que había visto algo que no debía. La niña en cuestión era sobrina del lechero, una criatura tranquila,
dada a deambular entre setos y ortigas, mientras los mayores discutían el clima y los marcos de las ventanas. Su tía, sin sentido del drama pero con un instinto para los detalles, lo mencionó de pasada. Unos días antes de la llegada de la señorita Marple, la niña se había detenido cerca de la vía en desuso que eludía la finca Fortescue. Allí, justo más allá de la plataforma cubierta de vegetación, se encontraba una mujer en verde. No se movía, no saludaba, simplemente estaba allí, como si esperara algo, o a alguien. Era hermosa, dijo la niña, pálida como cera de vela. Llevaba guantes. No habló. La señorita Marple no presionó. Simplemente preguntó, con su delicadeza habitual, si alguien más había visto a la dama. Nadie lo había hecho, pero fue el detalle de los guantes lo que captó la atención de la señorita Marple. En clima cálido, los guantes son afectación o ocultamiento. Y cuando una figura aparece cerca de un antiguo revestimiento ya no en uso, uno tiene que preguntarse, ¿llegó por camino? ¿Por casualidad? ¿O en tren? No fue difícil para la señorita Marple obtener una audiencia con el señor Trowin, el guardia del tren de servicio el día en que el 11:45 pasó por el revestimiento de Fortescue. Le había escrito cortésmente, con una consulta sobre horarios y paradas rurales, y el caballero había respondido con el entusiasmo típico de quienes están orgullosos de su servicio ferroviario. No recordaba nada fuera de lugar el día en cuestión, excepto, quizás, un detalle. Había habido una puerta de vagón abierta, cerca de la parte trasera del tren, una que generalmente se mantenía asegurada. La había cerrado él mismo antes de partir, pero, en la inspección en Paddington, estaba entreabierta otra vez. Sin daños, sin signos de manipulación, solo la débil impresión de movimiento, donde no se esperaba ninguno. Lo recordó, principalmente, por un aroma, un débil rastro de perfume, inconfundiblemente femenino, persistía en el corredor. No era el tipo que se vendía en las farmacias de Esbourne. No, era algo más rico, más antiguo, extranjero, quizás. Un rastro de algo que alguna vez fue amado. Y ahora, fuera de lugar. La señorita Marple, al notar esto, también preguntó si alguien había ocupado esa sección. Según el registro, no se había recortado ningún boleto para esos asientos, lo que significaba que alguien había entrado y salido sin ser registrado. O nunca pretendió ser registrado. Y el perfume, reflexionó la señorita Marple, en silencio, fue lo último que desapareció. Se quedaba, mucho después de que los nombres y las intenciones se hubieran ido. Fue durante un té de la tarde, de sinceridad inesperada, que Vivien Fortescue, su compostura disolviéndose suavemente, admitió el temor que no se había atrevido a nombrar en voz alta. Clara, su hija, había estado inquieta desde el día en que el tren pasó. Soñaba, murmuraba nombres que nadie le había enseñado. Y una vez, se había despertado gritando, por una dama con papel en las manos, junto a su ventana. Vivien había tratado de descartarlo como fantasía infantil, pero la sensación de que Clara estaba siendo observada se había asentado en sus huesos con una certeza incómoda. La señorita Marple, atenta como siempre, preguntó si Clara había hablado de colores. Vivien dudó, luego asintió. Verde, dijo. Siempre verde. Vivien había encontrado una bufanda, doblada extrañamente, debajo de la cuna de Clara. Seda. Verde profundo. Manchada de algo que no pudo identificar, y que no se atrevió a enviar a limpiar. La había escondido, bajo las sábanas de lino, en un cajón cerrado, sin contarle a nadie. La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos, brillantes de memoria, recordaron la carta de la señorita Cle, y a la mujer vislumbrada, en un momento de violencia, vestida de verde. El miedo, en hogares como ese, rara vez se permitía. No aparecía en gritos, sino en gestos. Cerraduras adicionales, cortinas cerradas, cambios repentinos de tema. Vivien se había acostumbrado al miedo. Pero fue Clara, la niña, quien había visto. La antigua plataforma, aunque ahora medio consumida por matorrales y zarzas, todavía conservaba la débil impronta del uso. El musgo crecía donde una vez se perforaban boletos, y los rieles de metal, ahora oxidados y quietos, guardaban el recuerdo del movimiento.
La señorita Marple caminó por el borde, aparentemente preocupada por su bastón y los peligros del terreno irregular. Pero su mirada se movía en líneas cuidadosas, leyendo la maleza como se leería una vieja carta, deteniéndose en rizos, divisiones y perturbaciones en el suelo. No estaba lejos del revestimiento donde lo encontró, parcialmente oscurecido por hojas de ortiga e incrustado entre las raíces de un retoño de fresno. Un estuche compacto, agrietado en la bisagra. Su esmalte, alguna vez brillante, ahora opacado por la lluvia y la tierra. El cristal, astillado. La cerradura, ya no funcionaba. Ella no exclamó. En cambio, dobló su mano enguantada, suavemente, como si reconociera algo perdido. Las iniciales grabadas en la parte trasera, M, eran débiles, pero estaban allí. Ella apartó un hilo de hiedra, no por efecto, sino porque había visto algo más. La rueda de juguete de un niño, rota por la mitad, enterrada más adentro. Dos cosas enterradas, pero no olvidadas. Dos cosas, esperando hablar. Esa noche, en su habitación de huéspedes en la rectoría, la señorita Marple examinó el compacto en soledad. El esmalte tenía un motivo floral, ahora desvanecido, pero alguna vez había sido costoso. El tipo de cosa que una dama guardaba en su bolso, y abría delicadamente en bailes o almuerzos. Dentro, bajo el espejo agrietado, había un pequeño compartimento oculto, claramente manipulado, pero aún intacto. Dentro, una fotografía doblada, arrugada en los bordes, como si se hubiese manejado muchas veces, con cuidado y con secreto. Ella la desplegó lentamente. Era la imagen de una niña. No un bebé, sino una niña de quizás 3 o 4 años. Rizos dorados, una sonrisa tenue en los labios, y los ojos, claros, amplios. Un gris azul peculiar e inolvidable. Los mismos ojos, que ahora la miraban desde el salón, en Fortescue Hall. Los ojos de Clara Ara. La realización no sorprendió a la señorita Marple, aunque agitó algo más tranquilo, algo triste. Los ojos, a diferencia de los nombres, no mienten. Si la fotografía había pertenecido a la mujer de verde, a M, entonces esa mujer había llevado una vez a Clara Ara Fortescue, como una madre lleva aquello de lo que no puede hablar en voz alta. La señorita Marple sostuvo el compacto un momento más, luego lo devolvió a su envoltura de tela. Las iniciales ahora resonaban contra otro nombre que había comenzado a rodear sus pensamientos como una melodía medio bienvenida. Alice Emlyn. No se hablaba de ella. No estaba registrada. Pero había sido vista. Tal vez enterrada, pero no borrada. Se levantó de su silla, el compacto aún en la mano. En algún lugar, el aroma de lilas desvaídas, como aquel viejo perfume que se aferra a la memoria, parecía agitar la habitación. La señorita Marple, cuyos pensamientos viajaban hacia atrás para viajar hacia adelante, ahora sabía dónde debían hacerse las siguientes preguntas. Y si una madre había llevado una semejanza en silencio, se mantenía la razón de que el silencio le había costado todo. Había nombres que uno encontraba al pasar, medio recordados, casi susurrados, y nunca pronunciados en presencia de aquellos que preferían el olvido a la memoria. Uno de esos nombres era Alice Emlyn. Había regresado a la mente de la señorita Marple como un perfume débil que alguna vez fue usado, y nunca olvidado. Una conversación discreta con la viuda del jardinero fallecido confirmó lo que ya sospechaba. Alice había servido una vez en Fortescue Hall, no como doncella de salón o muchacha de cocina, sino como compañera. Un rol ambiguo, a menudo asignado a mujeres demasiado inteligentes para el silencio, y demasiado pobres para la independencia. Había sido aguda, observadora, y no sin encanto. Pero el encanto, en ciertos hogares, era aceptable solo con moderación. Alice, al parecer, había llamado la atención de Edward Fortescue, joven entonces, arrogante con la certeza del dinero familiar y la falta de consecuencias. La había cortejado, en sombras y silencio. Los susurros habían comenzado. Los sirvientes, como lo hacen los sirvientes, notaron. Y luego, Alice había comenzado a cambiar. Una hinchazón sutil de la figura. Cartas enviadas en privado. Libros tomados de la biblioteca sobre asuntos legales. Y, finalmente, una visita no invitada al abogado familiar. Fue después de esa visita
que Alice desapareció. Sin despedidas. Sin baúl. Sin dirección de reenvío. Solo el rumor de que se había marchado por voluntad propia. La señorita Marple había escuchado tales frases antes. Demasiado convenientes para ser creídas. Lo que se hizo más claro con una investigación más profunda fue que Alice no se había marchado simplemente. Ella había amenazado. No con violencia o escándalo. Tales cosas tenían poco peso en familias como los Forsku, sino con derecho. Alice pretendía desafiar la herencia. No por ella misma, sino por el niño que llevaba. Una niña, había dicho, que tenía derecho a llevar el apellido Forescu y heredar, al menos en parte, lo que la sangre le otorgaba, pero la sociedad le negaba. El abogado, cuyo nombre comenzaba ahora a aparecer con una regularidad desafortunada, le había aconsejado proceder con cuidado. Había precedentes, aunque pocos y duros, y Alice poseía cartas de amor, tontorronas en contenido, pero condenatorias en implicación. Después de esa reunión, Alice regresó a Fortescue Hall, con una resolución tranquila. No fue despedida de inmediato. Más bien, hubo una semana de quietud peculiar. La casa, varios recordaron, tomó el aire de algo que espera. Y luego, ella se fue. Sin informe policial. Sin aviso en el registro parroquial. Cuando una criada preguntó, se le dijo con firmeza que Alice había tomado empleo en Yorkshire. A otra, se le informó que Alice se había casado con un hombre extranjero, cuyo nombre nadie podía recordar. Las contradicciones hablaban volúmenes. La señorita Marple, con las manos cruzadas y la expresión serena, reconoció el patrón. Cuando las mujeres hablaban de afirmaciones, de derechos, de niños nacidos sin anillos en los dedos, siempre había alguien que se movía rápidamente para hacerlas desaparecer. No con violencia, sino con plausibilidad. Los registros, la señorita Marple había observado desde hace tiempo, eran tan honestos como quienes los mantenían. Y en casas como Fortescue Hall, a menudo había dos juegos, uno para la historia y otro para las apariencias. Una consulta tranquila en la oficina de registro local reveló que no se había registrado ningún nacimiento vinculado a Alice Emlyn, ni constaba empleo alguno en los libros de contabilidad formal de la finca. Su nombre había sido extirpado con precisión quirúrgica, dejando atrás solo la más tenue impresión. Como una flor prensada retirada de un libro, su contorno aún inquietaba la página. El viejo cocinero, ahora retirado, viviendo cerca de Calder Regis, recordó la letra de Alice. Una vez había llevado las cuentas del hogar en columnas ordenadas, cada artículo contado con cuidado. Pero cuando la señorita Marple pidió ver los libros, le dijeron que habían sido descartados hace algunos años, durante una racionalización de la despensa. Lo que quedaba era silencio, sin correspondencia, sin mención en revistas familiares. Incluso la fotografía, aquella que la señorita Marple había visto antes, deliberadamente desgarrada, era ahora una imagen huérfana, sin su nombre. No fue solo la memoria lo que se había borrado, era la personalidad. Y cuando una persona se borra tan completamente, la señorita Marple lo sabía. Casi siempre es porque alguien teme lo que significaría su regreso. La señorita Marple se sentó en la sala de la mañana del vicariato, descansando ligeramente sobre su regazo, mientras su mente trazaba un patrón más antiguo bajo el misterio actual. Lo que la señorita Wilhelmina le había visto tan fugazmente, no era simplemente un asesinato en tiempo real. Era una imagen, una recreación, de una muerte ya cometida, una vez antes. Un recuerdo, no un momento. El estrangulamiento de una mujer en un compartimento de tren en movimiento, atrapado al pasar por una ventanilla, descrito con precisión por alguien con un ojo desentrenado pero agudo para los detalles, parecía demasiado teatral para ser casual. La señorita Cle, precisa y literal por naturaleza, había descrito las manos sobre la garganta, una bufanda verde, tensa, y un rostro contorsionado, en un solo instante de temor. Que tal muerte pudiera ocurrir en silencio, sin ser descubierta, y desaparecer sin rastro, era improbable, a menos que hubiera sido orquestada por alguien con experiencia. Alguien que ya lo había hecho antes, y lo había hecho bien. El revestimiento privado, el vagón abandonado, la mujer desaparecida, el compacto con las iniciales.
El niño, cuyos ojos reflejaban la fotografía. Cada pista, aparentemente desconectada, se dirigía hacia una verdad central. Alice Emlyn había regresado, aunque fuera solo brevemente. Tal vez, para reclamar a su hija. Tal vez, para confrontar por última vez a Edward Fosco. Había subido al tren. Segura, tal vez, de que ya no tenía nada que perder. Y Edward, acorralado por el resurgimiento de un pasado que había pagado caro por silenciar, había actuado otra vez. No por impulso, sino por repetición. El asesinato, reflexionaba a menudo la señorita Marple, rara vez era un primer instinto. Pero para algunos, se convertía en una segunda naturaleza. Si Alice había sido asesinada por segunda vez, no era para silenciarla, sino para borrar la prueba de que alguna vez había regresado. La muerte apareció en el periódico local sin gran fanfarria. Un abogado de cierta edad, el señor Harold Gibbons, había muerto al caer por las escaleras de sus oficinas, cerca de Cheltenham. Se dictaminó accidente, sin señales de lucha, ni de juego sucio. Pero la señorita Marple, que lo había conocido a través de un primo lejano, recordaba su manera precisa, nerviosa, y su tendencia a beber más de lo aconsejable, cuando se trataba de clientes problemáticos. Ella hizo algunas investigaciones discretas. El señor Gibbons había estado solo en sus cámaras la noche de su caída. Su asistente se había ido temprano y no se enumeraban citas. El único detalle curioso, observado por la mujer de limpieza, fue un débil aroma en la habitación. No era whisky, ni tabaco, sino algo más dulce, algo floral. También comentó que el señor Gibbons había estado quemando documentos en la chimenea, un acto muy inusual, dada su habitual fidelidad y su miedo a la incorrección. La señorita Marple consideró el momento. Gibbons había sido el hombre al que Alice Emlyn se había acercado una vez con su reclamo. Él había redactado un codicilo, tal vez nunca archivado, y ahora, con la repentina reaparición de la mujer, bien podría haber entrado en pánico, temeroso de la exposición o, peor aún, de la retribución. Pero el miedo por sí solo no envía a un hombre cayendo por escaleras pulidas. No, a menos que alguien lo ayude. Edward Foresco, ya acorralado por el pasado y desmoronándose bajo su peso, probablemente había tratado de eliminar los pocos hilos que quedaban. El señor Gibbons había sido uno de esos hilos, tembloroso, deshilachado, lamentablemente, visible. El abogado se había ido ahora. Pero cuando la señorita Marple dobló el papel y lo deslizó junto a su bandeja de té, sabía que el patrón había llegado a ser demasiado deliberado como para ser descartado. El pasado no estaba simplemente regresando. Había comenzado a retroceder. Era una escalera estrecha y un pasillo frío lo que llevó a la señorita Marple al joven secretario del señor Gibbons, ahora, en una oficina silenciosa. Las habitaciones aún llevaban el débil aroma del papel y del pulido, mezclado con algo menos distinto, una ausencia. Como si las decisiones tomadas hubieran huido hace mucho tiempo, pero hubieran dejado atrás el peso de sus consecuencias. El señor Cartwright, el joven que había servido bajo el difunto abogado, recibió a la señorita Marple con cortesía incómoda. Era pálido y sincero. Su corbata, mal anudada. Su lealtad al fallecido, sincera. No reconoció el nombre de la señorita Marple, ni cuestionó su propósito. Solo parpadeó, y ofreció un asiento. Con una mano cuidadosa y una persuasión suave, la señorita Marple preguntó si el señor Gibbons había manejado recientemente documentos relacionados con la familia Foresco. Al principio, el señor Cartwright titubeó, sin saber si era apropiado discutir tales cosas. Pero cuando la señorita Marple habló de Alice Emlyn, su desaparición, su hijo, el tren, algo cambió en su expresión. Sí, dijo en voz baja. Había habido un archivo. Delgado. No llamativo. Contenía un codicilo escrito a mano, sin firmar, pero estampado con la marca de agua del bufete Gibbons. Nombraba a un beneficiario, un niño. Ilegítimo, pero reconocido, en privado. Había ido a buscar ese codicilo tras la muerte del señor Gibbons. Se había ido. Solo quedaba el sobre, vacío, y extrañamente doblado, como si una vez hubiera contenido algo demasiado importante para destruir, pero demasiado peligroso para conservar. La señorita Marple le agradeció suavemente.
Sabía que, en la ley como en la vida, lo que desaparece deliberadamente suele dejar su forma, y las formas, para el ojo entrenado, son tan reveladoras como las verdades. Hay quienes olvidan, y otros que no pueden. Gwen Mayerie, alguna vez doncella en Fortescue Hall, pertenecía a este último grupo. Había sido joven entonces, demasiado joven para comprender el alcance de lo que sucedía, pero no tan joven como para no recordar el tono de una voz, o el silencio que seguía a un nombre no dicho. La señorita Marple la encontró ahora casada, viviendo en una casa modesta al borde del pueblo. Gwen estaba dispuesta a hablar, en ese tono particular reservado para las cosas que mejor se quedan en susurros. Sí, recordaba a Alice. Tranquila, pero rápida. Apegada al niño. Siempre resultaba bien. Se había ido de repente. A nadie se le permitió hacer preguntas. Pero la semana pasada... Sí, Gwen estaba segura. Había escuchado su voz otra vez. Una mujer había venido al mercado. Preguntó por antiguos conocidos, la ubicación del pasillo, si el revestimiento del ferrocarril aún existía. Usaba sombrero, y se presentó como la señora Andrews. Pero el ritmo de su voz, la forma en que decía gracias, con un pequeño asentimiento descendente, Gwen lo habría jurado en la iglesia, era Alice. Había desaparecido rápidamente, como si temiera haber dicho demasiado. Sin compras, sin destino mencionado. La señorita Marple no desafió ese recuerdo. Sabía la fuerza de las pequeñas observaciones alojadas en mentes trabajadoras. Y si Alice había regresado, lo había hecho con cautela, porque quienes desaparecen no siempre son bienvenidos cuando regresan. El antiguo jardinero, el señor Abel Jameson, era un hombre de pocas palabras y movimientos lentos, con manos llenas de memoria de la tierra. La señorita Marple, sentada frente a él, con su tejido discretamente a un lado, abordó el tema del revestimiento del ferrocarril con la misma táctica que usaba para hablar del clima con la esposa del vicario. Suavemente, indirectamente, con paciencia. Sabía que el silencio siempre precede a la confesión. Al principio no dijo nada. Luego, sus ojos vagaron hacia la ventana, como si buscaran entre los setos una mejor respuesta. Me pidieron que lo hiciera, dijo finalmente. No dijo qué, ni por qué. Simplemente, que lo hiciera. Años atrás, al borde del anochecer, Graves, el mayordomo, aún recto en postura y firme en autoridad, lo había llamado aparte. Una tarea confidencial, un baúl que debía ser enterrado. Sin preguntas, solo velocidad y discreción. El lugar había sido marcado, cerca del borde del revestimiento, donde las rosas silvestres crecían densas y la tierra se removía fácilmente. Él hizo lo que se le pidió. Nunca vio lo que había dentro, ni se le pidió que lo comprobara. No hubo sugerencias de irregularidades, solo una comprensión, tácita, pero absoluta. Esto debía olvidarse, y así fue olvidado, o se intentó. La señorita Marple escuchó atentamente, no a lo que dijo, sino a lo que evitó decir, porque quienes entierran cosas, rara vez olvidan el peso de lo que cargan, y ella también comenzaba a sentir ese peso. La señorita Marple, que nunca creyó en la coincidencia, organizó una excavación tranquila, sin espectáculo, sin ceremonia. Un sepulturero retirado de una parroquia vecina, de confianza y sin curiosidad, fue convocado con el pretexto de restaurar una lápida familiar en ruinas. La esquina de la propiedad donde la plataforma una vez estuvo, había sido tomada por años de crecimiento desordenado. Hiedra, zarzamoras, el lento avance del musgo. Todo disfrazaba, salvo por una sutil elevación del suelo, la marca de una perturbación deliberada. Las palas se hundieron en la tierra, con el silencio del secreto. Pulgada a pulgada, el suelo cedió. Primero en piedra, luego en madera astillada, y finalmente, al vacío. No había baúl, ni huesos, ni restos de tela o terciopelo, ni el rastro metálico de un candado oxidado. Solo tierra removida, compactada, asentada y vacía. La señorita Marple no dijo nada en voz alta, pero dentro de ella se asentó una certeza. Si algo había estado allí, se lo habían llevado, no por el paso del tiempo, sino por manos que recordaban su ubicación lo bastante bien como para regresar y eliminarlo. Y si alguien estaba dispuesto a desenterrar lo que una vez ocultó,
Eso significaba que el pasado se había vuelto urgente. Tal vez, peligroso. La señorita Marple se inclinó brevemente para cepillar con su mano un parche de suelo expuesto. No había respuestas allí, por ahora, pero la ausencia, afilada y deliberada, había comenzado a hablar. El vagón, cuando se encontró, estaba inmóvil, apartado en una vía de observación, lejos de su línea original. Desviado, hasta el fondo de un depósito, usado solo para almacenamiento, y para el desuso. La señorita Marple, cuyas consultas la habían llevado a un maestro de estación retirado con afición por el recuerdo, aseguró una visión privada invocando con tacto la conexión de su difunto primo con el Great Western Railway. El carro estaba intacto, limpio, demasiado limpio. Las superficies habían sido fregadas, la tapicería reemplazada o eliminada. No había polvo, ni telarañas, ni rastro de esos signos naturales que marcan el paso del tiempo, solo un sentido de orden sobresincero, como si alguien hubiera trabajado no para preservar, sino para borrar. Pero lo que no se puede limpiar totalmente, a menudo deja un susurro. La señorita Marple, moviéndose lentamente, notó una leve sombra sobre el asiento, algo demasiado sutil para que una tela lo borre. Una decoloración en la ronda de terciopelo, desvaída, pero inequívocamente, sangre. Sangre una vez derramada. Y en el piso, debajo del banco, un solo botón de seda, verde oscuro, brillante, del tipo que una vez cosido sobre el abrigo de viaje de una mujer, ligeramente deshilachado, con el hilo aún aferrado a su base. Era el tipo de cosas que podrían haberse soltado en una lucha, o caído, ya que el abrigo fue eliminado apresuradamente. La señorita Marple lo recogió sin triunfo. No fue la victoria, sintió, sino el sombrío silencio que sigue a la confirmación. El entrenador había sido utilizado. No solo una vez, sino de nuevo, cuidadosamente, precisamente, para recrear una muerte, para que pudiera ser presenciada, pero no creída. La señorita Wilhelmina había visto la segunda muerte, una advertencia, una recreación, o el acto final en sí. Y ahora, con el descubrimiento de un entrenador demasiado inmaculado y un botón demasiado condenatorio, la señorita Marple sintió que las capas finales comenzaban a retroceder. No hace mucho tiempo, pensó, antes de que el nombre detrás de todo deba hablar, sino por vía oral, entonces por el eco de lo que había estado oculto desesperadamente. Había algo ceremonial en la tarde. No era una celebración, ciertamente, ni una simple ocasión social. Era el té como cálculo, no servido con risas y ligereza, sino con porcelana, estabilizada por manos que sabían demasiado bien lo que temblaba debajo del silencio. La señorita Marple, aunque nunca se entrometía donde no era invitada, había extendido su propia invitación esta vez. Fue enmarcado, por supuesto, como cortesía, una visita final antes de regresar a ese Temerimead, una pequeña expresión de gratitud por la hospitalidad recibida. Sin embargo, los convocados a Forescu Hall, Lady Fortescue, Edward, Vivian y Graves, entendieron, consciente o inconscientemente, que esta reunión no era de las que se declinan. El salón había sido preparado, flores dispuestas, la plata, pulida. Retratos de largos y ya muertos protagonistas, menospreciando con la impasible dignidad de generaciones que creían que la discreción podría ocultar cualquier cosa, si se mantenía lo suficiente. La señorita Marple se sentó con una ligera inclinación de la cabeza, sus dedos descansando ligeramente sobre su cucharadita. No hizo pronunciamientos. No formuló preguntas directas, pero sus ojos, ese suave gris de niebla inglesa, se movieron lentamente por cada rostro, midiendo, sopesando, escuchando lo que no se hablaba. Y en algún lugar, debajo del tintineo de taza contra platillo, las primeras fallas de la verdad comenzaron a abrirse paso. La señorita Marple comenzó, como siempre, sin preámbulo ni rendimiento. Su voz, tranquila, sin prisas, no tenía acusación, solo una certeza inquebrantable, extraída de la observación paciente y de una mente tan finamente tejida como su aguja. Habló de una mujer, Alice Emlyn, una que una vez vivió bajo ese techo, no en opulencia, sino en servicio tranquilo. Ella había sido de confianza, luego despedida, luego olvidada, excepto que no había desaparecido por su propia cuenta.
Había regresado, bajo un nombre asumido, envuelta en precaución y obligada por algo más fuerte que la venganza. Había venido, la señorita Marple creía, no para interrumpir, sino para reclamar su nombre, su dignidad, su hijo. El día que abordó el tren de las 11:45, no llevaba un arma, ni la amargura de los años sin justicia. Llevaba una fotografía compacta, doblada, y una delgada vaina de papeles legales, dañinos, irrefutables. Había acordado encontrarse con Edward, no en el pasillo, donde los ojos verían, sino en el tren, en los compartimentos privados, donde los momentos podían ser breves e ininterrumpidos. Y vestía de verde, un verde rico e inconfundible. Ella había creído. La señorita Marple continuó suavemente, para que él pudiera escuchar, que algún rastro de sentimientos pasados podría suavizarlo. Pero Edward, cuando se enfrenta no con afecto, sino con consecuencias, nunca había sido el tipo de hombre que cede. El revestimiento, largo en desuso, tenía una importancia que ningún horario podía medir. No era solo un lugar de conveniencia, era un espacio fuera de la responsabilidad. Edward, al recibir el mensaje de Alice, había orquestado la reunión con precisión. El entrenador, aún desviado en el depósito, había sido desbloqueado para su llegada. Cortinas corridas, cojines ordenados, todo lo que sugería comodidad. Pero Alice, la señorita Marple dijo con pesar, no había entrado en comodidad. Había entrado en la finalidad. Edward la había matado allí. No con ira, sino con cálculo. Había habido un momento de lucha. Una bufanda verde, tal vez. Guantes, eliminados o no. Ella había muerto en silencio, mientras el tren pasaba por un tramo donde nadie miraba. Su cuerpo no permaneció en el entrenador. Fue eliminado rápidamente, eficientemente. La señorita Marple hizo una pausa. Luego continuó, más silenciosa. Había sido colocado en la cripta de la familia Foresco, un lugar a menudo en reparación, un sitio donde los albañiles iban y venían, donde los trabajos de restauración no requerían preguntas. Los restos fueron listados como ancestrales. Nunca se realizaría una inspección. El codicilo desapareció. El compacto, enterrado, luego perdido. El abogado, presionado. Y la propia Alice, borrada. Una vez más, la señorita Marple miró a Edward. No se había movido. Solo el aliento de Vivian se quebró débilmente. Su mano tembló cerca de su taza de té. Y en ese momento, no fue la acusación la que se demoró, sino la gravedad insoportable, de una verdad, finalmente nombrada. La voz de la señorita Marple, aunque sin cambios en cadencia, se volvió cada vez más deliberada. Habló ahora del señor Gibbons, el abogado. Un hombre no conocido por su coraje, pero sí por su precaución. Una vez había redactado un codicilo a instancias de Alice. Incompleto, tal vez, pero condenatorio. No había sido archivado, pero había existido. Y cuando Alice regresó, también lo hizo el peso de su cumplimiento anterior. Edward lo había visitado, la señorita Marple creía, no con amenaza, sino con urgencia. Había solicitado el documento. Gibbons se negó, o dudó, y por ello, el abogado cayó. No solo de una escalera, sino de la seguridad. Había estado solo, sin testigos, sin marcas, pero un olor a perfume, papeles quemados, una habitación demasiado limpia, y miedo. Miedo profundo, tranquilo, consumidor. La mirada de la señorita Marple descansó suavemente sobre Lady Foresco. Hay muertes que llegan por intención, dijo suavemente, y otras, que siguen a su sombra. La mujer mayor cerró los ojos. ¿Renuncia o alivio? Nadie pudo decir. Edward, por primera vez, se movió para hablar, pero la señorita Marple, levantándose lentamente, colocó dos objetos en la bandeja, una fotografía desgarrada y un botón de seda. Las revelaciones, pensó, no siempre llegan con trueno. A veces, llegan con el silencio. Un periodo convenientemente no examinado. Por ley. O por miedo. El mayordomo, leal hasta el final, dio un paso adelante. Y entonces, la señorita Marple presentó la prueba final. Foresco recibe una parte modesta, pero innegable,
de la confianza familiar. Edward, lentamente, con una especie de incredulidad cansada, tomó el folio en su mano. Nadie habló. Luego, con un escalofrío repentino, como si el peso de los años hubiera presionado una vez sobre su pecho, se hundió en la silla más cercana. No lo negó. No el asunto, ni el niño, ni la muerte. Pensé que podría manejarlo, dijo al fin, a nadie en particular. Pensé que podría guardarlo. Había creído que el silencio de Alice podía ser comprado o asustado. Cuando eso falló, había vuelto al único método que conocía para eliminar las consecuencias. La había enterrado una vez en la tierra, y nuevamente en la cripta, e intentó finalmente enterrarla en la memoria. Pero el niño se había quedado. Y la memoria, la señorita Marple reflexionó con serena firmeza, tenía un hábito peculiar de resurgir, como un botón de un abrigo desgarrado que se pasa por alto debajo de un banco ferroviario. Y así, el silencio de Fortescue Hall se rompió. No con gritos, sino con la verdad. Y con la verdad vino el primer aliento de algo. No del todo paz, pero sí la posibilidad de ella. El arresto se realizó sin espectáculo, sin gritos, sin puños. Simplemente, la suave limpieza de garganta de un agente y una formalidad murmurada, a la que Edward Fortescue respondió con un asentimiento, y una expresión hueca, que sugería que algo ya había muerto dentro de él. No hubo súplica, ni defensa, solo silencio. Mucho silencio sin romper. Lady Fortescue se quedó inmóvil mientras todo sucedía. No protestó. No conoció la mirada de su hijo. En el cálculo final, la matriarca familiar, durante tanto tiempo guardiana de las apariencias y la tradición, no se refugió en palabras, sino en un velo de desapego. Cuando más tarde el vicario le preguntó si deseaba hacer una declaración, simplemente comentó: «Los asuntos de mi familia ya no son de interés público». No volvió a dejar sus cámaras. Vivian, por su parte, no permaneció. A los pocos días de la extracción de Edward, partió en silencio, acompañada por su hija y una niñera. No hubo despedidas. Solo quedó una pequeña nota con la ama de llaves, de tono amable, breve en contenido. Las palabras no hablaban de amargura, sino de necesidad. Se debe hacer una vida en otro lugar. Un niño debe crecer sin sombra. La señorita Marple vio que todo se desarrollaba desde la distancia. No tenía triunfo en su expresión, solo la quietud reflexiva de quien ha visto tales finales antes. No grandiosos, no trágicos, pero inevitables. Y en los salones de ese Temerimead, a medida que la conversación se desviaba hacia los narcisos y los huevos desmenuzados, el nombre de Fortescue se hablaba un poco menos a menudo, y siempre con un toque de suavidad, como si se recordara una casa una vez orgullosa, ahora tranquila. Fue una carta de la parroquia la que confirmó lo que la señorita Marple ya sospechaba. Durante los trabajos de restauración programados en la bóveda de la familia Fortescue, realizados bajo instrucción diocesana, se descubrió un enterramiento adicional, sin marcar, sin registro y no reconocido. El cuerpo, desde hace mucho tiempo reducido a huesos y tela desteñida, había sido ocultado debajo de la losa del piso con el nombre de Lord Jasper Fortescue, cuyo entierro databa de años atrás. El posicionamiento había sido deliberado. La piedra levantada limpiamente, la cavidad con forma de ocultación. Entre los restos había fragmentos de seda verde, un arete de oro y la cadena rota de un estuche compacto. La identificación no provino de los registros, ninguno existía, sino de la fotografía que la señorita Marple había conservado, y del vínculo innegable con Clara Fortescue. Alice Morlin había sido enterrada no con dignidad, sino con eración. Sin embargo, ahora, a la luz de la ley y del reconocimiento, su nombre fue restaurado. El certificado de defunción, enmendado. La campana de la iglesia dobló en silencio una mañana, por una mujer que pocos recordaban, y menos habían honrado. La señorita Marple no asistió al breve servicio. En su lugar, permaneció en su salón, permitiendo que otros dijeran en voz alta las palabras que ella ya había dicho en privado. Y hacía mucho tiempo, cuando comprendió la verdad, no en los hechos, sino en el patrón humano. Porque los delitos de ocultación no terminan con el castigo, sino con el recuerdo. Fue en la reunión mensual del gremio de damas donde la señorita Wilhelmina le recibió el único reconocimiento que solicitaría, una afirmación modesta del vicario,
Un breve silencio, y luego una ronda de aplausos educados y sinceros. Más sentido que escuchado. La señorita Clay asintió, como si confirmara algo que había sospechado durante mucho tiempo, pero que nunca expresó en voz alta. No se hizo ningún escándalo. Ningún periódico llevó la historia más allá de unas pocas líneas en la prensa local. Sin embargo, dentro de la aldea, se sabía en silencio que la señorita Clay había visto, no imaginado, que su inquebrantable insistencia, tan a menudo descartada como un síntoma de vida solitaria, había sido, al final, la primera luz en un camino que nadie deseaba pisar. Había visto la muerte en una ventana que pasaba, y se aferró a su verdad, incluso cuando ésta se deslizaba a través de cada agarre oficial. La señorita Marple, que le había escrito con gentiles elogios, recibió en respuesta una tarjeta de agradecimiento, con solo una línea escrita a mano en un guión cuidadoso. Nunca más dudaré de mis ojos. La justicia, la señorita Marple reflexionó, con esa calma suya tan característica, no siempre se sirve en los tribunales. A veces llega a una mesa de té, o en una iglesia, o en el temblor de una barbilla que ya no se cuestiona. Y eso, también es justicia. De vuelta en su cabaña en ese Temerimead, la señorita Marple reanudó el ritmo de sus días. Té a las 3. Las cartas respondidas antes del almuerzo. Y un jardín modesto, podado en orden, por sus propias manos lentas. Los titulares habían cambiado: política, clima. El pueblo dirigió su atención al techo de la iglesia y al jardín del Instituto de Mujeres Alimentadas. La vida, como la hiedra, volvió a crecer sobre lo que se había descubierto. Pero dentro del salón de la señorita Marple, persistía un tipo diferente de cálculo. Mientras trabajaba en un patrón fresco, lana azul pálida para un primo recién nacido, sus pensamientos se desvanecieron. No hacia la justicia entregada, sino hacia la extraña tranquilidad con la que a menudo llegaba. No había habido confrontación, ni exposición dramática, solo la verdad, colocada suavemente ante quienes ya no podían negarla. Pensó en Vivian, y en el coraje de las mujeres que eligieron la protección sobre la protesta. En Lady Fortescue, que había sellado su legado con silencio. En Graves, que llevó la obediencia hasta donde su conciencia permitió. Y en Alice Morlin, que murió solo pidiendo ser vista. El mundo no siempre recordaba a esas mujeres, pero la señorita Marple, sí. En el bucle constante de su hilo, en las pausas entrepuntadas, recordaba. Porque hay fuerza en el recuerdo, y hay gracia en nombrar, y en las esquinas del pueblo que nadie visita, la justicia, a veces, se sienta con su té, perfectamente contenta y completamente invisible. En el borde del escritorio de la señorita Marple, escondido junto al papel secante y su cuchillo de pluma plateado, se colocó un recorte de la Gaceta del Daily. No tenía titular dramático, solo una nota. El tren de Fortescue Hall será desmantelado permanentemente. Las vías serán levantadas antes del invierno. Lo leyó una vez, luego lo dobló y lo colocó debajo de la base de su tintero. Los trenes, reflexionó, llegan por horario, pero la justicia, por su propio ritmo. Las 11:45 de Paddington Green habían pasado sin detenerse, sin silbato, sin descansos. Sin embargo, había llevado dentro de él un grito, el último, de una mujer que se creía desaparecida, y que ahora era conocida. Y cuando ese revestimiento pasó nuevamente, una última vez, no lo hizo en silencio, sino en reconocimiento. La señorita Marple se sirvió una última taza de té, ajustando el tapete debajo de la tetera. El pasado, dijo suavemente, nunca viaja lejos. Por lo general, atrapa a las 11:45. Y fuera, el jardín floreció nuevamente. No en el olvido, sino en un recuerdo tranquilo. Y así, un tren que nunca se detuvo, aún logró entregar justicia. No en voz alta, no rápidamente, sino de la manera tranquila y persistente, que la verdad viaja. La señorita Marple, con su suave sabiduría y su sentido de la naturaleza humana, nos recordó una vez más que el mal rara vez se esconde detrás de máscaras de maldad. Más a menudo, se oculta tras los buenos modales, los silencios, y los setos bien cuidados al final. No fue una gran confesión o un giro dramático lo que resolvió el misterio. Fueron los ojos de un niño. Una fotografía olvidada.
y un botón que se negaba a permanecer enterrado. El pasado trató de desaparecer. Pero como dijo la señorita Marple con razón, siempre atrapa a las 11:45 y ahora, una pregunta, solo para ti. Si hubieras encontrado la fotografía escondida dentro de ese compacto, ¿habrías sabido lo que significaba? ¿O la habrías pasado por alto, pensando que era solo una reliquia de la vida de otra persona?